Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia de Lexáenz, orientadora familiar y matrimonial. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis amigos y amigas? Soy Ligia de Lexáenz, orientadora familiar y matrimonial, quien les da la más cordial bienvenida a una audición más de su programa Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Hoy continuamos con la serie cuyo contenido lamentable es una realidad cotidiana cuando las palabras hieren. Esperamos que al término de la misma, quienes pudieran estar sufriendo gran dolor por las crueles palabras que golpearon su alma herida, nos permitan ayudarlos. Hoy partimos desde cómo usan los cónyuges las palabras para oprimir. Los cónyuges que oprimen y controlan regularmente a sus compañeros emplean las mismas tácticas verbales utilizadas por todos ellos, pero las usan más frecuentemente y con mayor intensidad y malicia. Los insultos por lo general son más denigrantes, los sentimientos de culpa son más sutiles y confusos, el sarcasmo es más mordaz y la culpa más intensa. Además añaden unas cuantas tácticas como las amenazas, las exigencias y la invalidación. Vamos a observar el primero, las amenazas. Se usan para asustar e intimidar a sus compañeros. Puede que los amenacen con divorciarse, dejar el trabajo, divulgar rumores malsanos, llevarse a los niños o incluso cometer homicidio o suicidio si no consiguen lo que quieren. Segundo, las exigencias. Dar órdenes a los cónyuges y hablarles como si fueran sirvientes es una manera más obvia de controlar y oprimir. No dicen, por favor, ni tampoco, ¿podrías hacerme esto? Hacen exigencias, restringen a sus cónyuges y se comportan como si los gobernaran, con afirmaciones como, no vas a hacer eso, o ya nos vamos. El siguiente es la invalidación. La invalidación de pensamientos o sentimientos puede hacer estragos en la mente de una persona. Los cónyuges controladores a menudo hacen esto negando claramente lo que el otro acaba de decir o hacer. Al negar lo que el otro piensa, distorsionan la realidad en un esfuerzo por confundir a sus cónyuges y parecer superiores. Esos juegos mentales hacen que sus compañeros duden de sí mismos. Por ejemplo, cuando un esposo trata de decir a su esposa que se siente menospreciado por la manera como ella lo sermonea, ella puede intentar invalidar su punto de vista acusándolo de ser demasiado sensible o negando totalmente que ella lo sermonea. Un esposo sumamente controlador podría decir a su esposa, yo no sé lo que te pasa a ti. ¿Realmente crees que alguien te va a tomar en serio? ¿Cómo responden los cónyuges oprimidos y víctimas de abuso verbal? La respuesta externa de un cónyuge que es víctima de abuso verbal se basa en lo que sucede por dentro. Internamente, la mayoría se siente sumamente culpable por los problemas que hay en la relación. No solo implican sus controladores cónyuges que las víctimas tienen la culpa, sino que ellos mismos tienden a culparse por cualquier cosa que sale mal, o por tener opiniones o deseos contrarios a los de sus cónyuges o que los incomode. Una emoción que por lo general no sienten ni se permiten sentir es la ira. Ser manipulado implacablemente, menospreciado y dominado está mal. Un maltrato como ese debe hacerlo sentir una ira justa. No toda ira es mala, pero los cónyuges oprimidos a menudo no admiten su propia ira, ni siquiera ante sí mismos. Si se permiten sentir ira, tienen miedo de decir o hacer algo que enoje aún más a sus cónyuges. Muchos viven en constante terror de ser abandonados por la persona que necesitan y aman. Además de vivir con temor, las mujeres que son víctimas de abuso verbal muchas veces creen que su responsabilidad espiritual es ser sumisas incluso a esposos abusivos. No comprenden que la Biblia no da a los esposos el derecho de enseñorearse de ellas. Tampoco dice la Biblia a las esposas que no han de cuestionar nunca el abuso de autoridad de sus esposos. La sumisión temerosa no honra el pacto matrimonial.
Tampoco honra la sumisión insensata, el propósito por el cual las Escrituras dicen a los cónyuges que se amen y se respeten mutuamente. Externamente, muchos cónyuges se acobardan ante los ataques verbales. Algunos acatan las exigencias de sus cónyuges y otros se disculpan por incomodarlos. Por ejemplo, una esposa víctima de abuso siempre se retiraba atemorizada cuando su esposo explotaba. A la larga le pedía disculpas por hacerle una pregunta o hacer una afirmación con la que él no estaba de acuerdo. Él entonces le decía que ella debía sentirse agradecida de tener a un esposo como él, que le perdonaba por hacerle pasar tantas cosas. Este sí que era un verdadero esposo abusivo. En la mayoría de los casos, los cónyuges que son víctimas de abuso verbal no se dan cuenta completamente de la opresión y el control con que viven. Es como si percibieran que algo anda mal, pero no pudieran definir qué es exactamente. Frustrados, a menudo tratan de razonar con el cónyuge abusivo y de explicar lo que éste ha interpretado mal. Puede que hasta le pidan que les expliquen por qué están tan molestos, pero los intentos de aclarar las cosas son mayormente inútiles. Los cónyuges abusivos no quieren ser razonables, no desean tener un diálogo honesto, quieren jugar juegos mentales invalidando las opiniones de sus cónyuges o exagerando la verdad. Siguen una estrategia de abuso verbal porque les da resultado para controlar a sus compañeros. Lamentablemente, los cónyuges oprimidos verbalmente pueden a veces llegar a ser como sus compañeros y responder con violencia física. Después de años de manipulación, irracionalidad y menosprecios, un cónyuge que está verbalmente acorralado puede replicar bruscamente y atacar físicamente. Pero la violencia nunca resuelve los conflictos maritales. Dios aborrece la violencia. Sin embargo, en este caso, la violencia física no es característica de la reacción del cónyuge, ni tampoco forma parte de un sistema más amplio de control y opresión. La intención no es cambiar los papeles de dominio. Por lo general, es una manera desesperada e inmadura de detener años de opresión y maltrato. El daño de un abuso verbal extremo. Las palabras verbalmente abusivas pueden herir a cualquier nivel, pero nos quedamos con un daño que es más extenso cuando el abuso se vuelve extremo. No se pueden ver los magullones, como en el caso del abuso físico, pero el daño está ahí y es igual de grande. De hecho, la mayoría de los cónyuges que son víctimas de un abuso extremo dicen que preferirían el abuso físico a otro torrente de sentimientos de culpa, menosprecios y palabras airadas. La tristeza que experimentan se ve en los detalles del daño mental, emocional y físico que sufren. Analicemos el daño mental. El efecto a largo plazo de vivir con un cónyuge irracional y que menosprecia es que las víctimas de abuso creen que se están volviendo locas. Sienten que van a explotar por dentro porque saben que algo anda muy mal, pero sus cónyuges siguen negándolo. Sus cónyuges insisten en que no hay nada malo y que si acaso existe algún problema, no son ellos. Una esposa víctima de abuso dijo que se sentía tan frustrada y confundida que quería alarse el pelo. Nunca sabía qué esperar. Lo que un día no era gran cosa para su esposo, lo incomodaba al día siguiente. Y por mucho que ella se esforzara para tratar de explicarse, su esposo ni siquiera consideraba su punto de vista. Ella sabía cuál era la verdad, pero su esposo era tan astuto y persuasivo para hacerle creer que ella era la culpable de todo, o que él no dijo lo que dijo, que se sentía obligada a creerle. Pero ella siempre sospechó que estaba traicionando su propio buen juicio. Los cónyuges que están casados con personas que regularmente abusan de ellos con palabras también luchan mucho consigo mismos porque dudan de sí. Dudan de sus propios sentimientos, juicios, habilidades y percepciones. Al ver que su opinión es constantemente desestimada, empiezan a dudar de sí mismos. Después de ser tan menospreciados y degradados, pierden la confianza en sí mismos y en su capacidad de defender lo que creen. Tal vez el peor daño que causa un abuso verbal severo en el matrimonio sea la pérdida de la personalidad.
Esto sucede cuando un cónyuge comienza a creer que no vale nada, ni tiene voz. En realidad, nadie puede acabar con el sentido individual que tiene cada quien de ser una persona de un valor único, pero un cónyuge verbalmente opresivo puede acercarse mucho. El que alguien se burle regularmente y desprecie las opiniones, sentimientos, logros y sueños de uno puede llevar a una persona a pensar que no es nada como individuo. Tan cruel maltrato suprime la gloria y el honor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como criaturas hechas a su imagen. Al saber del profundo dolor que en las personas han causado las crueles palabras que alguien lanzó sobre ellas, les informamos que Ministerios Cristianos Casa es una comunidad cristiana con el propósito de guiar a la familia a la sanidad integral. Toda orientación familiar está basada en principios bíblicos con apoyo de la psicología. Este mensaje fue el cuarto de la serie, Cuando las palabras hieren. Hoy vimos desde cómo usan los cónyuges las palabras para oprimir. Mañana veremos un poco más de este tema. Gracias por su amable sintonía. No se pierda la quinta parte. Dios mediante, mañana estaremos a esta misma hora y por esta misma emisora. Estamos cordialmente despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones.